Muy bien, muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida, como siempre, para escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero que consideremos cómo es que se puede unir esta idea de el Señor Jesús muriendo por nuestros pecados, siendo Dios y hombre a la vez. No sé si habías considerado esto, que el Evangelio es la buena noticia de el Señor Jesús muriendo en favor del pecador para llevarnos a Dios, para salvarnos. Pero no sé si te habías dado cuenta que esta noticia es tan buena y es tan gloriosamente buena porque aquel que muere por nuestros pecados no es simplemente un hombre, no es simplemente un ángel, no es simplemente una criatura de Dios, es el Hijo eterno de Dios, en el sentido de que Él es Dios y Él es Dios con nosotros, en el sentido de que Él es aquel que tiene el poder de poner su vida y volverla a tomar. En ese sentido, cuando mandamos y decimos que crean en Jesucristo para perdón de pecados, lo estamos haciendo porque Él es digno, porque Él es el único que, siendo el Dios Todopoderoso, va a la cruz a morir por nosotros. Si fuera el mensaje de simplemente un hombre que da su vida en favor de las personas, obviamente sería importante y sería digno de escuchar. Si fuera el mensaje de una persona que hace algo en favor de nosotros, quizá no dar su vida, pero algo que nos lleve a Dios, sería un poco menos impresionante, pero dependiendo de qué tipo de persona sea la que haga aquello por nosotros, determinaría la calidad del mensaje. Por ejemplo, muchos de nosotros juzgamos las cosas que nos dan en base a quién nos las da. Hay personas que, de una manera un poco injusta, diría yo, cuando reciben algo de otra persona, si esa persona no les cae bien, miren un poco en menos el regalo. Si esa persona les cae bien, el regalo se ve como mucho más valioso. Imagina si una barra de chocolate, de esas que a veces se regalan, esas que son súper ricas, son conscientes de la otra persona, en especial si es algo que te gusta mucho, te la diera a tu empresa, después de 40 años de servicio, tú dirías, bueno, muchas gracias, pero no un regalo muy consciente que digamos, si lo que me están dando es por tanto que yo di. Pero si te lo diera un cercano que sabe que te estás esforzando mucho, te lo da de la nada para apoyarte, para mostrarte el cariño que te tiene ahí, sería algo tremendamente simbólico, sería algo tremendamente tierno si esa persona fuera especial para ti. Vamos a leer en el libro de Romanos acerca de cómo es que este evangelio es dado por más que un hombre. Es un mensaje de una buena noticia, de una noticia excelente, de una noticia que es de un Dios bueno, que da su vida en favor del pecador. Vamos a leer en el libro de Romanos en el capítulo 1 y dice así la palabra de Dios. A los que me quieran acompañar es en Romanos en el capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, el autor, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Hasta aquí la lectura. Este es el evangelio que se presenta en los primeros versículos del libro de Romanos. Pablo no conocía en persona, a cara, a las personas que estaban en Roma, a quienes le escribe el libro de Romanos. Pero es simbólico cómo él presenta al Señor. Hay dos declaraciones acerca de Jesús que se dan con la palabra según. Él era según la carne del linaje de David y era según el Espíritu de Santidad el Hijo de Dios. Es según la carne
del linaje de los reyes de Israel, un hombre, pero también según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos, Hijo de Dios con poder. En ese sentido, ahí hay dos declaraciones que muestran quién es Jesús. Y estas dos declaraciones son para declarar que es el santo evangelio de Dios que había sido prometido antes por los profetas en la Santa Escritura. Vamos a verlo con calma. Vamos a ver qué es este evangelio que es prometido por medio de los profetas y después cómo este evangelio que se basa en Jesucristo es acerca de alguien que según la carne es del linaje de David y según el espíritu de santidad es hijo de Dios. Primero, el evangelio es aquel que fue proclamado por Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo era una persona llamada. Este era un oficio que se da en muchas partes de la literatura griega, donde una persona que es llamada se refiere a que es llamado por alguien de mayor importancia para hacer un oficio muy importante. Pablo fue apartado para lo que nosotros aquí fuimos apartados, para el Evangelio de Dios. Y la palabra Evangelio sería muy conocida para los romanos. Los romanos eran de la provincia más importante del imperio, ya que esta carta fue escrita durante el Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano fue fundado, lo más común era que sus emperadores, cuando llegaban al poder, Julio César, por ejemplo, Marco Antonio, cuando se declaraba acerca de la grandeza de estos emperadores, se escribían unos tratados para que las personas conocieran sus vidas, que partían con la palabra el Evangelio. El Evangelio de Julio César o el Evangelio de Marco Antonio serían escritos conocidos para estas personas. En ese sentido, eran escritos que eran hechos en base a quién sería el gran emperador de la época y sus hazañas, cómo llegaron al poder. Obviamente, las hazañas de los emperadores eran adornadas y eran puestos muy en alto, como los líderes militares, que normalmente eran en la época, pero normalmente se adornaban un poco las hazañas para que las personas tuvieran confianza en que tenían un líder bueno. Hoy la calidad de los líderes tiene que ser alta. Algunos países le dan mucha más importancia a la calidad de sus líderes que otros. Algunos pasan por un proceso largo de búsqueda de líderes tremendamente buenos. Otros eligen a líderes que a ojos de la sociedad puede que no sean los mejores, pero a ojos de ciertas aptitudes son muy buenos. Por ejemplo, en países como en Estados Unidos se valora a los líderes con trayectorias largas o con trayectorias de éxito en alguna área. El punto es que tienen que ser personas exitosas. En algunos países ya de corte más oriental, como asiáticos, se da importancia a los líderes que tengan una gran cercanía con la cultura del país. Para nosotros, en Latinoamérica, se le da una importancia a cómo el líder tiene que ser cercano a las personas. No sé si se han fijado que nosotros tendemos a votar no por el más preparado en términos eh, académicos, cosa que no está mal, es una opción de líder, sino que votamos por la persona que es más cercana en términos sociales, el que mejor se lleva con el partido, el que mejor se lleva con el partido más feliz de la época. Somos más caudillistas, somos más de búsqueda de líderes en base a qué tan bueno es o qué tan cercano es con las personas. Ese tipo de cosas cambian a todo esto. Los países tienden a cambiar. Estados Unidos igual tuvo su época donde apreciaba a los líderes que fueran cercanos a la persona, Europa igual. Son cosas que van y vienen. El punto es que acá los romanos ya habrían conocido y habrían tenido textos que hablaran del evangelio o las hazañas del gran líder, pero acá Pablo irrumpe en la escena, así como los evangelistas también irrumpieron en la escena cuando escribieron sus evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos mostraron a alguien mejor que César, nos mostraron a alguien mejor que cualquier líder que pueda haber, nos mostraron a alguien más que un líder, nos muestran al Señor Jesucristo. Por eso el énfasis en David después, porque la palabra evangelio se asociaría a la realeza, se asociaría a alguien que
más que cualquier líder con poder militar o cercano a la gente o cercano a la cultura que podría tener el país, acá tenemos uno que fue el más preparado, el más cercano, el más glorioso, y ahora Pablo nos va a explicar por qué es tan gloriosamente preparado para darnos una buena noticia, para hacer un evangelio, su historia. Evangelio significa buena nueva. En el caso de los romanos, era una buena nueva porque llegó una persona a poner orden. Y normalmente sería un buen líder porque puso orden en gran cantidad de provincias. Pero acá tenemos uno que puso orden en el siguiente sentido. En el sentido de que por medio de su muerte y resurrección puso orden en poder darnos vida eterna, perdonando nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Miremos, miremos. Él fue prometido antes por los profetas, en el sentido de que antes los profetas habían declarado que la salvación vendría por medio de Dios, salvando a su pueblo por medio de una gran figura que traería paz y que traería vida y que traería un reino que no tendría fin, pero sorpresa, acerca de su Hijo, las Santas Escrituras habían prometido al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, según la carne, del linaje de David. Aquí está el primer según. Quiero detenerme aquí. Cuando dice según la carne, normalmente en las cartas de Pablo, cuando habla según la carne, tiene connotaciones negativas. Carne puede significar pecado. Acá este no es el caso. Acá no tiene nada que ver con pecado. Acá, según la naturaleza humana de esta persona, él nació como una persona común y corriente, como nosotros nacemos, nació como todos nacemos, saliendo de una mujer. Si fuera en nuestros días, siendo atendido por una matrona, pero en el caso de él, nació en, en la peor de las circunstancias, en un pesebre, alejado del cuidado de la sociedad, en la noche. En ese sentido, acá tenemos uno que es del linaje prometido. Es de un linaje muy bueno, de un linaje que había sido prometido a David, que era un rey del antiguo Israel, se le prometió que su descendencia, acá dice, según el linaje o que su linaje no tendría fin. Y en ese sentido, cuando se nos dice que es del linaje de David, está prometiendo, está trayendo la promesa que se había dado, que un rey sería por siempre traído a la escena para gobernar por toda la eternidad. Estimados, la gloria de tener a uno que por el linaje de David vendría a gobernar es que él fue prometido por toda la escritura y él vendría. Así como los líderes militares venían en Roma a ser reyes, acá tenemos uno que vino, pero de una manera muy distinta. Pero primero quiero enfatizar, él era una persona. Los evangelios nos dicen que se cansaba, los evangelios nos dicen que comía y los evangelios nos dicen que bebía. En ese sentido, los evangelios nos dicen que era una persona. Y quiero enfatizar en esto porque hasta el apóstol Juan en uno de sus escritos dice, el que niega que Jesús viniera en carne es una persona blasfema. Si tú crees que Jesús es solo una idea, quizá era una persona que era como un fantasma que nunca estuvo aquí, que era una metáfora como algunos piensan, no es así. Él es una persona que existió en una parte de la historia y que es del linaje conocido, pero según la carne. Sin embargo, también hay más. No es solo eso, es eso, pero es más. Porque aquí tenemos que según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios. Esta palabra es curiosa. Este versículo es curioso, ya que dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y alguno dirá, ah, entonces no era Hijo de Dios. En algún momento se volvió Hijo de Dios, pero cuando nació no era Hijo de Dios. No, 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 no. No hay parte de su vida en donde él no fuera hijo de Dios. No hay parte de su vida donde él no fuera Dios. De principio a fin, él siempre fue Dios. Una traducción más certera de este versículo, porque la verdad, este autor
lo tradujo súper bien, pero lo tradujo muy literal, así que no puede causar confusiones. Pero una forma de traducirlo un poco más fácil, un poco más clara, sería que con poder, por la resurrección de entre los muertos, según el Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que a través del poder de la resurrección y según el Espíritu de Santidad, significando según su propio Espíritu, según quién era Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Eso significa que Él, siendo Hijo de Dios, y a través del poder de la resurrección, Él es declarado aquel que puede salvar. Eso significa una cosa. Cuando Él vino al mundo, vino a morir por tus pecados, por mis pecados. Cuando Él vino al mundo, vino a salvarnos de nuestros pecados. Y cuando resucitó, se mostró que Él es el único que puede resucitar, que puede salvar, que puede perdonar pecados. Antes de padecer la muerte en la cruz, con todo respeto lo digo, siendo Dios, Él no podía ofrecer una salvación como la que puede ofrecer ahora, ya que no había padecido la cruz. ¿Ya? Nadie había en el cielo no había nadie, sino el que bajó del cielo. Y cuando Él bajó del cielo y murió en la cruz por nosotros, padeciendo por nuestros pecados para llevarnos a Dios, al resucitar, luego de este evento que marca las eras, Él tiene la capacidad de salvar, en el sentido de que Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Cuando dice declarado, es una palabra súper, súper, súper simbólica. Es la palabra horizonte. ¿Saben para qué son los horizontes? Para poner el límite entre el cielo y la tierra. Él, en haber sido declarado Hijo de Dios con poder, significa que por medio de la muerte y resurrección que Él vivió, Él puede ofrecernos vida y vida en abundancia. Estimados, eso antes no existía. Antes Él no había, nadie había muerto en una cruz así. Él no había venido. Pero ahora que vino, habiendo sido prometido que un día vendría, ahora las edades han cambiado. Un pacto nuevo ha sido inaugurado. Una vida es ofrecida. Un cordero fue dado. Estimado, antes de que Él viniera, no había ninguna esperanza en el mundo. Después de que Él vino, vivimos en un mundo con esperanza. Si Él no hubiera venido, si Él nunca hubiera estado, si Él no fuera Dios y hombre a la vez, muriendo en favor de nosotros en aquella cruz, no habría escapatoria. Si Él no fuera, según la carne, un hombre, no podría morir por nosotros. Si Él no fuera, según el Espíritu de Santidad, Hijo de Dios, no podría tener el poder de resucitar y volver a tomar su vida. ¿Entiendes que sus dos naturalezas son totalmente necesarias para la salvación? ¿Entiendes que si solo fuera un hombre, podría morir, punto? Pero no podría morir por tus pecados, ni resucitar, ni darte vida eterna. ¿Entiendes que si no fuera Dios, entonces no podría resucitar, ni tener poder, ni tener la gloria de darte vida eterna? ¿Entiendes que es necesario que sean dos naturalezas? ¿Entiendes que no importa nada, con todo respeto, no valen nada los líderes religiosos de hoy? No vale nada ni Buda, no vale nada ni Mahoma. Son, con todo respeto, si es que tú crees en ellos, son personas, no pueden dar vida eterna. Este es especial, este es tremendamente especial. Este es el Hijo de Dios, que da su vida en favor del pecador. Este es el Hijo de Dios, que en ir a la cruz y en darse a sí mismo por nosotros, está poniendo algo que Él puede dar y volver a tomar. Él está dando su vida. Y la razón por la cual nosotros tenemos la confianza de que Él puede darnos vida venciendo a la muerte, llevándonos más allá de la muerte para darnos vida, para ofrecernos vida eterna, es que Él resucitó. A veces cuando predicamos el Evangelio es un error común, pero tendemos a enfatizar mucho en que el Señor vino y en que el Señor murió. Pero nos olvidamos, por ejemplo, que en Corintios Pablo enfatizó aquellas dos verdades, pero también enfatizó el hecho de que Él resucitó. Él resucitó y eso es muy importante. Si no hubiera resucitado, no serviría nada a nuestra fe, sería simplemente un hombre. Pero ya que resucitó,
Un día tú vas a ser llamado a la presencia de Dios, y si crees en que Él murió por ti, si crees en que Él murió por tus pecados, tendrás vida eterna. Un día recobrarás estos cuerpos, este cuerpo que tienes, y será glorificado. ¿Cómo será eso? No lo sé, pero sé que será majestuoso, porque le veremos tal cual es. O un día Él vendrá, y vendrá a buscarnos, y vendrá a instaurar su reino en la tierra, y vendrá a que toda esta tierra sea al fin redimida. Pero quiero que notes esto. Para Él es importante la materia. No, no viene simplemente a salvarnos y hacernos espíritus que estén jugando por ahí por la eternidad, moviéndose de aquí para allá. Va a ser glorioso. Va a ser glorioso porque vamos al fin a poder ser lo que fuimos creados para ser, seres libres del pecado. ¿Te parece impresionante las cosas que pueden hacer los hombres? ¿Te parece impresionante que pueda llegar a la luna la persona? ¿Te parece impresionante que con un aparatito que es como de este tamaño podamos buscar más de millones y millones y millones de toneladas de información en menos de un segundo? Imagínate lo que podríamos hacer sin pecado. Imagínate lo que podríamos hacer sin egoísmo. Imagínate que por eso vino el Señor a morir por nosotros, para glorificar al Padre, para que al fin el pecado que mancha esta horrenda creación sea quitado de en medio, sin tener que quitarnos a nosotros. Estimado, si fuera un mensaje de un hombre, quizá no habría tanto problema con que lo rechace, porque es un mensaje de un hombre. Si fuera un mensaje del Dios Todopoderoso que te manda a creer, ciertamente sería digno de ser escuchado, pero sería un Dios lejano. Pero aquí no tienes excusa. Es Dios y hombre, el Hijo de Dios, que viene al mundo a morir por nosotros, y al haber resucitado, no tienes excusa. Tu mayor pecado no es que desobedeces a Dios, tu mayor pecado es que el Evangelio es el Evangelio del Hijo de Dios Todopoderoso que da su vida en favor del pecador, y que haciendo Él todo el trabajo, no quieres creer. Ese es un punto. Eso es serio. Eso es súper, súper serio. Y quiero enfatizarlo. Según la carne, vino del linaje de David. Y según el Espíritu de Santidad, Él es declarado Hijo de Dios con poder. Él es el Hijo de Dios. Dios el Padre manda al Hijo, el cual ya había sido designado desde antes de la creación del mundo, como aquel Cordero que moriría en favor del pecador. En toda la eternidad tuvo claro que iba a entregar su vida en favor del pecador. Y aún así vino y se entregó a sí mismo. Eterno y atemporal, se vuelve temporal por sus criaturas para entregarse por nosotros. Qué mensaje más glorioso. No hay otro mensaje por el que valga la pena vivir toda la vida. No hay otro mensaje por el que valga la pena morir, porque es el mensaje de uno que entregó su vida siendo el perfecto. Bendito Dios. Ahora, la pregunta de cómo es posible que Dios el Padre mande a Dios al Hijo y el Espíritu Santo haya una Trinidad, siendo ellos Dios sin ser ellos, porque es un solo Dios. Bueno, ese es el misterio de la Trinidad. Es glorioso, es bendito, es maravilloso hablar de eso, pero no es para eso esta reunión. Solo quiero enfatizar lo maravilloso que es que Él, siendo Dios, viniera al mundo, el Hijo de Dios, por la voluntad de su Padre, para honrar al Padre, que es Dios, para entregarse a sí mismo por nosotros, viles criaturas. Nosotros en la ecuación somos lo único que no somos Dios, no hacemos nada. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es creer este bendito evangelio. Piensa en cómo funcionaba en Roma. ¿Tú crees que los romanos, cuando abrían este papel que dijera el evangelio de Julio César, ahora César es, ahora Julio es el nuevo emperador? ¿Tú crees que ellos decían, oh, ¿y qué debo hacer? ¿Debo hacer algo para que este emperador llegue efectivamente al poder? No. O ellos lo creían o sufrían las consecuencias de no creer. Quiera, lo creyeran o no, la provincia era de Roma y la provincia era del emperador. Y el emperador no va a aceptar que hayan provincias donde uno diga, yo no voy a aceptar eso. Obviamente las noticias en esa época viajaban lento y él tomaría medidas eventualmente, pero tomaría medidas. Hoy se te ofrece que creas. La muerte ha sido vencida
y el reino ha sido inaugurado. Hoy se te ofrece creer y ser parte de esta bendita buena noticia. Pero un día el rey vendrá. El rey te llamará a su presencia, te llamará al juicio. ¿Y qué vas a hacer? Dirás, si quiero no quise creer, puedo quedarme con una parte de la provincia que no es tuya, todo es de él, todo siempre será de él. No desaproveches la oportunidad, no creas que tendrás tu porción de la tierra que él no quiera reclamar. Él es el rey, él es el bendito Salvador, él es el que murió por ti. Él se merece ser escuchado, él se merece ser honrado, él es el Hijo de Dios, el Cordero que dio su vida en favor del pecador. Cree en que Jesús murió por tus pecados y serás salvo. No desaproveches la oportunidad, no pienses que esta buena noticia no es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué bendita persona es Él, qué glorioso es Él, digno de ser escuchado. ¿No crees que podrías considerarlo igualmente? Cree en Jesús y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte, mostrándonos el Evangelio, mostrándonos a Jesús, cual el Salvador que ha sido designado, señalado por Dios mismo, por el Padre. Muy bien, para esta segunda parte vamos a revisar un texto que está en el Evangelio de Mateo. Quiero invitarle a que me pueda acompañar en un texto que está en Mateo capítulo 20. Voy a compartirles este texto para que usted pueda hacer el seguimiento. Por aquí está. Eso es. Muy bien, vamos a leer en Mateo capítulo 20 y dice así el versículo 1. Está hablando el Señor y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, 12 del día, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde más o menos, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, cerca de las 5 de la tarde, trabajaron 1 hora aproximadamente, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta ahí la lectura
de un pasaje algo conocido, pero que no deja de sorprendernos. Es un pasaje que por lo menos a mí me sorprende bastante. Estas historias, estas parábolas que el Señor contaba, buscando mostrar una enseñanza, pero una enseñanza que él la buscaba con profundidad, con sabiduría. Normalmente el Señor usaba este tipo de historias. Algunas podrían ser tomadas de la vida real, otras pareciera que eran solamente parábolas, historias, pero el Señor nos mostraba que Dios muchas veces hace las cosas muy diferentes a como nosotros las hacemos. Y este es un ejemplo clarísimo. Fíjese que nuestro Señor nos sorprende con una historia que es absolutamente fuera de lo normal para nosotros como seres humanos. El señor de la viña acá sale a buscar obreros a distintas horas, desde las 6 de la mañana que empiezan los primeros, 9 de la tarde, 12, 3 de la tarde y hasta 5 de la tarde, trabajando solo una hora. Sin embargo, cuando les va a pagar, todos ganan lo mismo. Fíjese que a los primeros les dijo que iban a ganar un denario, el salario de un día o un jornal, no sé, dinero de hoy día serán 10.000, 15.000 pesos, no sé, en algunos casos podrían ser 20, pero pongámosle 15.000 pesos. Y a todos los demás les dijo que les iba a pagar lo que sea justo. ¿Observó? No les dijo que les iba a pagar un denario, les dijo que les iba a pagar lo que sea justo. Y finalmente les terminó pagando a todos un denario. Mire, esta historia es absolutamente fuera de lo normal en el contexto humano. Nosotros trabajamos por un sueldo, o si usted tiene alguna propiedad y la arrienda, puede tener el sustento, y usted sabe que si trabaja más, lo más probable es que gane más. Y si trabaja menos, lo más probable es que gane menos. Eso está dentro de lo que todos entendemos. También entendemos que si uno tiene un trabajo mejor, algún trabajo más calificado, posiblemente gana más dinero, y si el trabajo es menos calificado, puede que gane un poco menos de dinero. La verdad es que tenemos en la cabeza el pensamiento de que merecemos un cierto salario por lo que hacemos. Merecemos algo. Algunos pensarán que merecen más. Yo creo que muy poca gente piensa que merece menos, pero en general deberíamos estar pensando en que merecemos más normalmente. Mire, si vemos el texto, lo tengo acá, en el versículo 1 y 2, el padre de familia, el Señor está comparando el reino de los cielos con esta historia. El padre de familia podría ser Dios mismo, ¿sí? Y en el versículo 1 y 2 sale a contratar obreros y les dice que convinieron en un denario al día. Y ellos aceptaron y los manda a su viña a trabajar. Y ellos aceptaron. El Señor pone las reglas. El Señor pone las reglas. Les dice, les voy a pagar un denario, y ellos entendieron y lo aceptaron. Mire, esos primeros dos versículos podrían hablarnos de lo que Dios nos dice en su palabra. Sabe que Dios nos dice en su palabra que hemos pecado. Y nos dice que hay un pago por el pecado. Así como el señor de la viña les dijo que le iba a pagar un denario y que el salario iba a ser un denario por el trabajo de un día, en muchos otros lugares
y hablando ya de nosotros, de cada uno de nosotros, Dios nos dice que hemos pecado. Y además nos anticipa cuál es el precio, el pago por el pecado. Y dice que es la muerte. No nos gusta. Puede que no nos guste, así como a estos obreros puede que a algunos no les haya gustado el denario, o tal vez les gustó al principio, pero después viendo una supuesta injusticia, ya no les gustó para nada. Bueno, sabe que cuando en la Escritura el Señor dice que hemos pecado y que merecemos la muerte, que ese es el pago, no nos gusta. No, por supuesto que no nos gusta. Porque rara vez estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Porque nosotros vamos por un camino para allá y Dios va para el otro lado. Nos invita a ir para el otro lado, pero muchas veces no queremos. La paga del pecado es muerte, dice el Señor. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna. Así que aquí tenemos a un señor de la viña que establece una gran verdad. Venga a trabajar, trabaje todo el día y le voy a pagar un denario, 15.000 pesos. También, hoy en día, ese mismo Dios representado acá nos dice, ¿sabes qué? Has pecado contra mí y el pago es la muerte. El pago es la separación, el pago es que estés lejos para siempre de mi presencia. No entra a mi presencia un hombre pecador. O sea, no entra nadie. Porque también dice el Señor que todos hemos pecado. Por otro lado, también el Señor nos dice que Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida. Así que ahí hay una contraposición. Vamos a ver en el resto de esta reunión cómo el Señor, que establece el pago justo por el pecado, el pago justo por el pecado es la muerte, también nos establece una salida que no depende de nosotros. En el versículo 3 dice que salió nuevamente, como a la hora tercera, 9 de la mañana, encontró a otros, y les dijo, estaban en la plaza, les dijo, vayan a mi viña también, les daré, ¿cuánto? Lo que sea justo. En el versículo 7, perdón, el 6, indica que salió de nuevo. Hizo lo mismo, el 5 también, hora sexta, salió varias veces. Lo que a todas luces para nosotros podría significar una injusticia tremenda. Este dueño, este padre de familia es un hombre tremendamente injusto. Sale a distintas horas, lleva gente a trabajar a distintas horas, avanza y dice que nos va a pagar lo justo y finalmente les paga a todos lo mismo. Pero les paga el máximo, que era el denario. No es que les pague el mínimo que era el que trabajó una hora. El que trabajó una hora tal vez había que pagarle 1.500, 2.000 pesos y que se fuera feliz, 2.000 pesos. Pero no, él decide pagarles a todos el denario como si hubieran trabajado el día entero. En los versículos siguientes, al final, este padre de familia menciona algunas cosas que las vamos a tocar ahora también. ¿Sabe qué? Y volviendo ahora a nosotros, la justicia del Señor no es como la nuestra. Si hacemos la alegoría, si hacemos la comparación, la justicia del Señor no es como la nuestra. A muchas personas les suena muy injusto que el ladrón de la cruz
que fue un ladrón y un malhechor toda su vida, se arrepintió ahí, a minutos de su muerte, se arrepiente, le pide al Señor que lo lleve al cielo y el Señor le dice que iba a estar esa misma tarde en el paraíso con él. Y otras personas que han estado años cerca del Señor van a recibir exactamente el mismo beneficio. Y podrían sentirse que hay una injusticia. ¿Cómo yo me he dedicado todo este tiempo y voy a ir al mismo cielo que este hombre que ha sido un malhechor y en el último minuto dice que está arrepentido? Pues la justicia de Dios no es como la nuestra. Él nos ama. Él nos llama. Mire, si fuera por justicia, solo por justicia, aquí tal vez el señor de la viña podría haberle dicho a los primeros, a los que reclamaban: oiga, yo estuve todo el día trabajando y me paga un denario, pero si es lo que te prometí, eso es lo que te prometí. ¿Te prometí más que un denario? No, te prometí un denario y estuviste de acuerdo. Y porque traigo a otro que trabaja 1 hora y también le pago un denario, entonces tú te enojas, tú te molestas, tú reclamas injusticia. Tal vez esa persona realmente no quería ir a trabajar, tal vez esa persona no quería, no tenía ninguna intención de ser un colaborador. Esa persona solo tenía el interés de la recompensa, pero estaba muy atento a que nadie fuese a ganar lo mismo que él o incluso más. Si fuera por justicia, dice la Escritura que merecemos morir, porque la justicia de Dios es santa y exige un nivel de cumplimiento que no podemos alcanzar. Usted y yo no somos capaces de cumplir la justicia de Dios. Además, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que sea capaz de cumplir a cabalidad la justicia de Dios. Así que es algo de Él. Amiga, amigo, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y Él la regala a quien quiere y como quiere. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Que queramos ir a trabajar a la viña. ¿Qué nos pide el Señor? Que queramos ir y ponernos a los pies de Cristo Jesús. Al principio de nuestra vida, qué maravilla. En la juventud de nuestra vida, qué maravilla. En la adultez, qué maravilla. En la vejez, la misma maravilla. Ahora, hoy, esta noche, el Señor estará igual de agradado en que tú mires la obra de su Hijo en la cruz y la aceptes como una obra propia, una obra que es para ti, es tuya. Y todos los años para atrás, el Señor dice que olvidaré tus transgresiones. Pero es que es injusto, dirás, es injusto. No, es injusto para los seres humanos que pensamos distinto, pero Dios valora, Dios perdona en la hora de su Hijo. No importa si creíste ayer, hace 20 años, o vas a creer ahora en un momento más. Entonces, dirá usted, seguiré en mi vida lejos de Dios, y cuando me sienta que estoy a punto de partir, entonces en ese momento acudiré a Dios, porque Dios igual me va a dar el denario completo, me va a dar la salvación completa, aunque haya llegado a las 5 de la tarde, en el último minuto. ¿Sabe qué? Esta historia nos habla de hombres que iban a una viña a trabajar, pero resulta que estamos haciendo el paralelo con la historia de nuestra vida. ¿Y usted tiene comprado su pasaje al día de mañana?
¿Lo tiene comprado? ¿Está listo? O sea, ¿usted va a despertar mañana? ¿O va a dejar pasar una semana? ¿O va a dejar pasar un año? ¿O va a dejar pasar, si estás en tu juventud, pensarás, no, no me voy a arruinar la vida? Así pensábamos algunos, no me voy a arruinar la vida, no voy a arruinar mi juventud dedicándome a Dios y perdiéndome tantas cosas lindas que hay en este mundo. Así que más adelantito voy a creer en Cristo. No tenemos comprado ni un segundo siquiera. El Señor nos puede llamar, te puede llamar, me puede llamar ahora, en este momento. La justicia de Dios no es la de nosotros. Él provee perdón y Él provee justicia en la obra de su Hijo. Tómala. Apenas tomes conciencia de dónde estás y dónde te quiere llevar el Señor Jesús. En el versículo 8 dice que llegó la noche y el señor de la viña ordenó a su mayordomo que les pagara. Y los que llegaron a las 5 de la tarde recibieron un denario. Eso fue lo justo que consideró el Señor. Un denario completo, por una hora. No se dice lo que dijeron ellos, ¿ah? No se menciona lo que ellos dijeron. Yo creo que ellos se sorprendieron absolutamente. Ellos deben haber esperado tal vez un plato de comida. Oye, conténtate con eso, si llegaste, trabajaste apenas una hora. Y tal vez habrían estado felices. Sin embargo, recibieron el pago completo. Y llegaron los primeros, los que habían estado desde muy temprano y recibieron el pago completo. Se molestaron, reclamaron, pero resulta que el señor de la viña cumplió el pacto. Él lo cumplió. Él no incumplió nada. Él prometió a los primeros un denario y al resto les prometió lo que fuera justo, o sea, lo que él considerara justo. Y resulta que lo que él consideraba justo era el mismo pago que los demás. Sabes que si permaneces en tu pecado, aunque hayas pecado mucho o aunque hayas pecado poco, pero si permaneces en tu pecado, si no quieres creer en Cristo como tu Salvador y Él perdona ese pecado, si no quieres entregar tu condición al Señor de la cruz para que Él te limpie, no importa la cantidad de pecado que tengas, la paga es la misma. Y ahí estamos hablando de la paga que es la muerte. Por otra parte, no importa cuánto tiempo ha pasado que has permanecido en tu pecado, no importa cuánto tiempo has estado, no importa si hoy crees en Cristo y esta noche duermes y ya no despiertas, porque así funciona. Si es que no tomamos conciencia de que así funciona, no importa. Es que estuviste tres horas creyendo en Cristo y ya partiste, fuiste llamado. O estuviste 30 años. El Señor te va a dar la misma recompensa, el perdón, vida eterna. Injusto puede que nos parezca a nosotros injusto, pero las reglas las pone Dios. Él es soberano. Él nos dio a su Hijo y todo aquel que se aferra a su Hijo tiene el perdón de Dios, tiene el amparo de Dios, tiene la herencia de Dios. Todo aquel que rechaza a su Hijo, una espada de justicia pende sobre tu cabeza. ¿Acaso le vamos a decir a Dios que cómo haga las cosas? Así como estos hombres reclamaban. ¿Ah? Amigo, le dijo, no te hago agravio. Respeté lo que te prometí. ¿Por qué me vienes a decir lo que me dices? Toma lo tuyo y vete. No me es lícito, dice ahí, hacer lo que yo quiero con lo mío. Dios tiene salvación, Dios tiene perdón, Dios tiene justicia y lo hizo a través de su Hijo en la cruz. No lo hizo mirando tus buenas obras. No,
No lo hizo mirando lo magnífico que soy yo y cuán bien me porto. Y damos gracias al Señor que no lo hizo así. Porque si lo hubiese hecho así, no nos salvamos. Ninguno. Si no somos capaces. No somos capaces de sostener mucho tiempo alguna buena cosa que hagamos y en cambio caemos rápidamente en muchas maldades y cosas que se alejan de Dios. Desde cosas pequeñitas, si no es necesario caer en calamidades y en delitos espantosos. Ante Dios, el pecado es pecado. Así que te quieres salvar por tu cuenta. Quieres seguir tu propio camino. Quieres aplicar tu voluntad, estás convencido, convencida de que lo lograrás. La Escritura dice que no lo harás. Y es más, si tú insistes en salvarte a ti mismo con buenas obras, vas a caer, dice la Escritura. Pero además, estás despreciando la obra que Cristo hizo en la cruz. Y eso hará que el perdón no llegue a ti. No desprecio y no desprecies la obra de Dios, que es hermosa. El versículo 14 nos muestra cómo Dios actúa de acuerdo a sus designios. A sus designios. Y luego nos vuelve a contradecir porque el Señor deja claro que la salvación es de Él y viene de Él. Dice que los primeros serán los últimos. Y los últimos serán los primeros, algo que para nosotros no nos suena bien. Pero el Señor nos lo dice. Dice que se llaman a muchos, pero se cogen a pocos. Porque las formas que tiene Dios a veces nos chocan, no nos gustan. Y reclamamos como estos jornaleros. Somos buenos para reclamar. Pero Dios nos ha revelado. La salvación es en Cristo Jesús. La salvación no la haces tú ni la hago yo. Y Dios perdona mi gran pecado, mi gran vida de pecado. Y la perdona ya. Y la perdona ahora. Puede hacerlo. Mientras oramos. Mientras oramos, podrías pedirle al Señor que perdone tu pecado. Que perdone tu actitud. Esa actitud de insistir en salvarte por ti mismo. Que es algo en lo que estuvimos muchos, por mucho tiempo, sin conseguir nada más que alejarnos una y otra vez de Dios. Dios ha definido cómo salva al hombre. Mire, me llegó auxilio. Dios ha definido cómo se salva al hombre. Se salva por la obra de su Hijo en la cruz. Esa es la forma. No hay otra forma. No hay otro mediador. No hay otro plan de salvación. Se salva por la obra de su Hijo en la cruz. Nosotros, ¿qué nos toca? Reconozcamos nuestra condición de pecado, reconozcamos que no pensamos como Dios y recibamos ese don de Dios, el regalo, la gracia, que es su Hijo, su obra en la cruz. No cuestione a Dios. Agradézcale que nos ha dado una salida, porque no existía esa salida. Y Él nos la dio. Creamos en Dios, pero también creámosle a Dios. Y Dios nos dice que la salvación está en su Hijo. Dios nos dice que Cristo salva al pecador. El apóstol dijo que Él era el primero de los pecadores. Si el apóstol Pablo era el primero, yo me pongo en segundo lugar.
o tal vez le gano, me pongo en primero. Reconocer eso es tu primer paso, porque te sitúas donde debes situarte. Y luego acepta a Cristo en tu vida. Acepta al Señor. No busques una religión. Busca a Cristo, busca su obra y recíbela en tu corazón. Vamos a orar para terminar esta doble presentación. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que podemos expresar lo que es tu obra, mostrar lo que es el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, el amor tuyo tan grande que nos diste a tu Hijo. Te agradecemos que nos dejes esta palabra, que nos dejes estos ejemplos, estas historias, que nos muestres que eres tú el que ha provisto salvación, que nuestra salvación por nuestros méritos es basura, no tiene ninguna relevancia al lado de lo que tú has hecho. Tú nos has dado a tu Hijo. Tú permitiste que tu Hijo sufriera en la cruz. Tú castigaste en Él el pecado nuestro. Y por ello te agradecemos y creemos en esta obra. Que hoy, que esta noche, un alma también pueda estar creyendo la obra de Cristo en la cruz, aceptándola en su corazón, en su vida, y por tanto tú, Padre, complaciéndote dándole el perdón. Te pedimos que bendigas esta doble reunión, que haya un alma salvada esta noche, que podamos cantar con alegría que el Señor en su misericordia sigue llamando y salvando al pecador. Gracias, Padre. Gracias una vez más te damos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.